Bienvenidos este día domingo, gracias a Dios vamos a seguir con el capítulo 9 de Hechos. Y el tema del día de hoy es un tema yo creo muy común, muy conocido de la Biblia. Es de esas historias que aunque no hayas leído mucho la Biblia seguramente has escuchado. Y es el tema de la conversión de Pablo, o bueno, la conversión de Saulo en este caso, ¿verdad? Que era el nombre de cuna que Pablo tenía antes de convertirse en San Pablo o el apóstol Pablo. Y introducir esa historia con otra historia es muy complicado porque ¿cómo ilustras una historia con una historia que por sí misma ya es una ilustración? Incluso la expresión la caída de Damasco o el camino de Damasco es una expresión que se usa comúnmente fuera del ámbito cristiano o bíblico para referirse al cambio de vida radical de una persona, de cómo una persona puede estar en un propósito de vida y una circunstancia hace que cambie totalmente ese propósito y se enfoca ahora contra ese propósito que inicialmente tenía. Y cuando hablamos de historia de Pablo no podemos decir que era una especie de metamorfosis porque Pablo realmente nunca estuvo consciente, ¿sí? Cuando hace el ejemplo de la mariposa, sabes de que okay, la mariposa, su capullo y ella ya sabe lo que va a pasar al final, pero aquí Pablo no es como que él sabía qué le iba a pasar, o sea, realmente él tenía en todo su corazón una intención distinta a lo que finalmente obtuvo por respuesta. Más bien yo creo que podríamos comparar la experiencia de Pablo con una experiencia traumática, pero que en lugar de inhibir tu comportamiento, lo libera, lo enfoca. Hay un síndrome muy conocido, que probablemente ustedes han escuchado en alguna ocasión, es el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es algo que se dio por primera vez en un asalto a un banco en Estocolmo, donde se tomaban rehenes. ¿Y qué pasa durante ese síndrome? El capturado, en este caso la persona que está secuestrada, genera un amor y una empatía hacia sus captores o secuestradores. Entonces, en cierta manera, como que los justifica, los entiende, o sea, trata de como, se pone de su lado, aunque en el fondo sabe que le están haciendo un daño. Y en Estocolmo esto llegó a tal grado que cuando la policía entra al banco y todo, las mismas personas secuestradas abrazaban a los secuestradores para que no les dispararan. Y bueno, con San Pablo no es algo por el estilo, pero él de ver a Jesús y la iglesia como su enemigo, después de esa experiencia los ve como su todo, como su esperanza, como su razón de vida, su salvador ahora. Y este relato está descrito en al menos 3 capítulos de Hechos, Hechos 8, Hechos 22 y Hechos 26. Así que vamos a usar un poquito de los 3 como para darle un poquito más de riqueza al relato en sí. Pero vamos a enfocarnos más en el capítulo, 9. Me refiero a 9, no 8. Y para empezar leemos el versículo 1 al 5, ¿les parece? Hechos 9, 1 al 5. Y dice así: Saulo, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Versículo 3. Y mientras viajaba, al acercarse a Damasco, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo, y al caer a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor le respondió: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer. Impresionante relato, ¿no? O sea, el perseguidor que estaba con odio en su corazón, ahora tiene un encuentro radical con la persona a quien perseguía. De hecho, el relato, si lo leen bien, son 5 versículos, es muy escueto, muy corto, pero va al grano. El texto nos dice que Saulo respiraba amenazas y muerte. Para que imaginen esto, hay una figura mitológica que respira odio en su pecho y lo expulsa al respirar, y ese es el dragón. Entonces imagínense a Pablo con esta mentalidad de un dragón, ¿sí? No es algo pequeño, es algo bastante agresivo, es algo que te hace daño, es algo que busca tu destrucción. Y Pablo, el texto dice que tanto era el odio que él albergaba en su corazón, que no únicamente lo tenía como una aptitud mental, sino el texto dice que respiraba amenazas y muerte. O sea, su vida era condenar cristianos, ¿sí? En su mentalidad él pensaba que él hacía un servicio hacia Dios. De hecho, en capítulos anteriores hemos visto que Pablo comenzó la gran persecución en Jerusalén, pero no contento con perseguir a los cristianos en una ciudad, empezó a perseguirlos en otra ciudad, tanto que llevó esa persecución hasta otro país, Siria, en la ciudad de Damasco, que es una ciudad que hasta el día de hoy de hecho existe. Y para hacerlo, por supuesto, tenía que haber un cierto protocolo legal.
De modo que Pablo, este versículo nos comenta, esos versículos, que él fue con las autoridades religiosas y les pidió cartas, que sería a nuestra época como una carta, una orden de aprehensión, ¿sí? Ninguna autoridad judicial te puede detener simplemente porque quiera, tiene que haber una orden de aprehensión o en todo caso una excepción del Estado de Derecho que permite una detención arbitraria. Pero Pablo la llevaba pues, por todas las de ley. Él fue con los principales sacerdotes, con los líderes de Israel y les dijo, voy a ir a Damasco, denme cartas de aprehensión para que me entreguen a todos los cristianos de allá y yo los pueda traer no únicamente a Jerusalén, sino que los traiga atados, dice el texto, a Jerusalén. Así que Pablo va aquí, en este momento Saulo va persiguiendo lo que se le conoce como el camino. Era una manera de referirse al cristianismo, porque por supuesto Jesús nos enseñó que debíamos de seguirlo. Entonces los cristianos decían, seguimos el camino de Jesús, las enseñanzas de Jesús. La manera en que él vivió, así nosotros vivimos. De modo que Pablo se encamina con esta misión de destruir cristianos y va rumbo a Damasco. Y el relato nos cuenta que de pronto cuando va rumbo a Damasco, una luz lo sorprende. ¿Qué luz? Algunas personas han dicho, era un rayo, ¿verdad? O a lo mejor estaba nublado y de pronto el sol salió estrepitosamente y Pablo tuvo algún tipo de alucinación. Pero estas teorías, por supuesto, con el mismo texto se van descartando. Para empezar, era el texto, la frase cuando dice que iba camino de día. En otros versículos, capítulos como en el 22, 26, Pablo dice que él iba a Damasco a mediodía. De modo que no era como el sol en un amanecer que lo cegó, no era el sol en el atardecer que lo cegó, era mediodía, el sol estaba en su punto más alto y una luz lo deslumbra, y no únicamente a él, los otros pasajes paralelos se nos cuentan que toda la gente que iba con él también vio la luz y que aún más cayeron al suelo junto con él. Entonces ve una luz, por supuesto es la gloria de Dios que está revelando aquí a Pablo, y no sabemos si Pablo iba a pie o iba montando algún animal. Yo creo que las fotos o las imágenes que nos muestran las películas es que Pablo va cabalgando, ¿verdad?, en su caballo y ve la luz, se sorprende y se cae, ¿no? Es como más dramático imaginártelo cayendo desde 1,50 m de altura, sentado en un caballo y un golpe fuerte en la arena. Pero el texto no nos dice realmente eso, o sea, bien pudo ir caminando, pudo ir en una bestia, no sabemos. Pero lo que sí es definitivo es que Pablo cayó al piso y lo único que él pudo escuchar dentro de todo fue lo siguiente: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? O sea, el resplandor lo hace caer, pero la voz lo hace temblar, porque él sabe exactamente que el Señor es quien le hablaba. ¿Por qué puedo decir lo siguiente? Pablo se cree que a sus 21 años tendría lo equivalente hoy en día a 2 doctorados. Entonces, Pablo históricamente es probablemente una de las personas más inteligentes y preparadas que existió en Jerusalén o en Palestina en esa época. Sí, era un hombre muy preparado, él sabía mucho, había sido instruido bajo el mejor maestro de la ley judía de ese tiempo, que era Gamaliel. Que por cierto, Gamaliel en capítulos anteriores dio un consejo muy sabio diciendo, no ataquen a la iglesia, no ataquen a los cristianos, si es del Señor, prosperará, etc. Y Pablo, siendo su discípulo, lo ignoró por completo y dijo, yo voy a perseguirlos. Y en su necedad de perseguirlos se encuentra con esta tremenda luz que lo tira de su camino, está en el suelo y él dice, primero escucha la voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Al ser un erudito del Antiguo Testamento, él puede recordar, y a lo mejor ustedes también recordarán, la forma doble en que Dios llamó en ocasiones a gente a su servicio. Por ejemplo, cuando Abraham está a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo diciéndole, Abraham, Abraham. Cuando Moisés iba en el desierto caminando, pastoreando, y vio una zarza que ardía y se sorprendió, es como un arbusto que se incendia pero no se termina de consumir, se acerca y dice que cuando se acercó escuchó una voz que le dijo, Moisés, Moisés. De modo que Pablo, al escuchar Saulo, Saulo, sabe un poco de dónde viene la voz. Samuel, cuando era un pequeño niño, también estaba en el templo y dice que escuchaba una voz que le decía, Samuel. Y él corría con Elí, su jefe, podemos decir, ¿no?, su encargado, y le decía, Elí, ¿qué quieres, maestro? Aquí estoy. Yo no te hablé. De modo que Elí entiende y le dice, es el Señor. Cuando te vuelva a hablar, tú dile, heme aquí, tu siervo escucha. Y Samuel, cuando está dormido, siendo un niño, escucha también de parte de Dios, Samuel, Samuel. Y entonces dice, Dios, aquí estoy. Pablo, por supuesto, cambia su actitud. Fíjense, los versículos dicen que él responde de la siguiente manera,
Señor, ¿quién eres? No es como que, ¿y tú quién eres? ¿No? O sea, ¿y tú quién te atreves a deslumbrarme a mí, el inquisidor de los judíos, ¿no? Perseguidor de los cristianos? ¿Cómo te atreves a deslumbrarme así? Él automáticamente, al escuchar esa voz, sabe que alguien en autoridad, que el Señor le está hablando, y por eso él dice, ¿quién eres, Señor? Sin embargo, no deja de ser confuso, porque si Dios es quien le está hablando a través de su gloria y le acaba de decir Saulo, Saulo, y le dice que lo persigue, en Pablo hay una confusión, totalmente. Yo estaría de acuerdo con él, porque él creía que estaba sirviendo ¿a quién? A Dios. O sea, él se veía a sí mismo como un sirviente de Dios, persiguiendo a los cristianos herejes que decían que había un hombre que bajó del cielo y que era Dios. Y que no solo eso, sino que resucitó y que había ascendido a la diestra del Padre y que él había enviado al mismo Espíritu Santo que solo había estado en los santos héroes del Antiguo Testamento. Ahora estaba en todos, no importando su raza. O sea, para Pablo, él sentía que estaba en lo correcto. Pero ahora que Dios lo confronta, él está confundido porque no solamente lo tiró al suelo, lo deslumbró, sino que ni siquiera ve. Y luego le está diciendo, ¿por qué me persigues? O sea, Moisés, cuando se acercó a la zarza, Dios le dijo, Moisés, quítate las sandalias de tus pies porque el lugar donde estás es santo. Fue advertido. Isaías, cuando se encontró con la gloria de Dios en esa visión, se postró. Dios no lo fulminó al ver la gloria de Dios, pero Pablo aquí está ciego, sin ver, en el piso. Probablemente le está diciendo, me estoy muriendo. O sea, Dios me está matando aquí. Y claro que tiene la reacción normal de preguntar, ¿quién eres, Señor? De hecho, algo más le dijo Jesús. Jesús le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues. En Hechos 26:14 dice que también Jesús le dijo, dura cosa te es dar coces contra él, el aguijón. Esta figura era muy común en ese tiempo porque las carretas regularmente tenían una especie de pico, una coz en el frente, y cuando el buey iba arando pues en el campo, por algún motivo se rebelaba y pateaba hacia atrás. ¿Y qué creen que pateaba? Pues la coz, el pico. Entonces se lastimaba su pie, y si era inteligente, pues no lo iba a volver a hacer porque se iba a lastimar. Pero había ciertos animales que eran tan necios que les daba coraje y lo volvían a hacer y hacer y hacer, o sea que se seguían lastimando. Y la ilustración es igual aquí, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. O sea, Pablo, estás pateando neciamente a Dios y estás obteniendo las consecuencias de eso, y una de ellas es estar aquí tirado en el suelo. Vamos a ir un poco más actualmente. Están prohibidas las corridas de toros, ¿verdad? En algunos lugares, no en todos, pero en algunas ciudades están prohibidas. Y es justamente eso. O sea, el toro de Lidia es un animal muy valiente y muy necio, que tú lo puedes estar dañando y él no va a entender como que me están haciendo daño. Él sigue atacando una y otra vez. De hecho, los estandartes, ¿verdad? O sea, al toro lo cucan, como dirían, lo atraen, el toro viene corriendo y cuando viene, automáticamente le clavan en la espalda pues las banderillas. Y finalmente, en este caso el torero hace una especie de suerte donde agarra una espada muy filosa, si lo han visto yo creo en alguna ocasión, y el toro brinca hacia él y él se le encaja, ¿verdad? Y es como el golpe fulminante. Pablo está haciendo exactamente lo mismo. O sea, él neciamente está corriendo contra Dios, pero en una actitud de adoración, sino en una actitud de reto. Ahora, Jesús le dice, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero la pregunta es, ¿Pablo no estaba persiguiendo a Jesús? Porque yo sepa, el texto dice que Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Probablemente él podría decir, pues yo ni te estoy persiguiendo a ti, ¿no? O sea, yo estoy persiguiendo a la iglesia. Pero aquí vemos claramente cómo Jesús se identifica con nosotros, su iglesia. Porque lo que nos hacen a nosotros como su iglesia, se lo hacen a Jesús como nuestro Señor. Y él se identifica con los cristianos. Y eso es genial porque, o sea, él es nuestro abogado, pero también es nuestro representante. De hecho, en griego, la expresión, yo soy Jesús a quien tú persigues, se leería más literalmente de esta manera. Sí, no tengas ninguna duda, yo soy Jesús a quien tú mismo estás persiguiendo. O sea, la acusación es directa, tú me estás persiguiendo a mí. Y Pablo, por supuesto, si de por sí la voz lo hizo temblar, el mensaje lo horrorizó, porque ¿cómo es posible que yo estoy persiguiendo a Jesús y Jesús es Dios? De modo que ahí podemos decir que se dio la conversión de Pablo. Al decir, ¿quién eres, Señor? Pablo estaba totalmente rendido a la disposición de este nuevo encuentro. Y Jesús únicamente le dice, entra a la ciudad y ahí te diré qué hacer.
Que sí llegamos al versículo 7. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Otros pasajes dicen que no entendieron la voz, escuchaban un ruido, pero no entendían qué decía. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos no veía nada. Y llevándolo por la mano lo trajeron a Damasco y estuvo 3 días sin ver. Y no comió ni bebió nada. O sea, los acompañantes de Pablo, como les digo, vieron también esta escena en los pasajes paralelos de Hechos 22 y 26, y se nos dice que cayeron al suelo, escuchan la voz y ellos están atónitos. La palabra atónitos aquí implica su terror. Y es igual que Pablo. Él se levanta y Pablo ahora no ve en lo absoluto nada. Y es como que la verdad lo cegó. Es increíble, ¿verdad? Porque puede ser tan dura la verdad en ocasiones que nos puede cegar o nos puede hacer sentir que todo está perdido. De modo que también Pablo es una ilustración muy, muy clara en nuestra vida de que la obstinación se tiene que acabar antes de que la verdad sea demasiado dura como para poder confrontarla de una sola vez. Así que en segundos, imagínense a este hombre poderoso, decidido, todo un fiscal inquisidor, ¿verdad? De los cristianos. Ahora es un hombre ciego, débil, y cual anciano o niño tiene que ser llevado de la mano, paso a paso, hacia Damasco, y Dios lo deja en esa condición durante ¿cuántos días? 3 días. ¿Por qué? O sea, Dios lo pudo haber dejado 10 horas, ¿no? Y luego hacer lo que hizo después, o simplemente un día, 3 días. Yo creo que es importante porque Pablo tenía que reflexionar realmente lo que acababa de experimentar. Él tenía que darse cuenta de su error. O sea, ¿por qué no? Pablo en cierta manera tenía que morir 3 días, como Jesús murió también. Y aquí está, después de 3 días, la respuesta de Dios, que le dio un nuevo corazón. Versículo 10. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Ese es otro Ananías, ¿no? El Ananías que se murió en Hechos 5, ¿ok? Y el Señor le dijo en una visión, Ananías. Aquí estoy, Señor, contestó él. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque él está orando. Y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y le pone las manos sobre él para que recobre la vista. Pero Ananías respondió, Señor, he oído mucho acerca de este hombre. ¿Cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aquí, o sea, en esta ciudad, tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. O sea, un discípulo del camino, que se llama Ananías, recibe la orden de parte de Dios de ir a sanar a Pablo. Y eso es lo curioso de la historia, porque seguramente Pablo, si hubiera tenido oportunidad días antes, hubiera arrestado a este Ananías sin consideración y se lo hubiera llevado a Jerusalén. Pero ahora Dios le está diciendo a Ananías, ve y habla con Pablo lo que le acaba de ordenar. O sea, él lo manda para que restaure a Pablo. Y la orden es muy específica, ¿verdad? No es como que vete caminando y ahí vas a encontrar una señal rosa colgada en una... O sea, no, le dice, ve a la calle Derecha, la calle Constitución. De hecho, en Siria actualmente la calle Derecha todavía existe, con otro nombre, pero es una... No le dicen derecha porque está a la derecha, le dicen derecha porque está derecha. Es una recta de 2 kilómetros de distancia. Entonces era un lugar muy, muy identificable para Ananías. Le dijo, ve a la calle Derecha, a la calle, pregunta ahí por la casa de Simón, o en este caso también se le traduce como Judas, y busca ahí a un tal Pablo de Tarso que está orando, ¿no? A Saulo de Tarso que está orando. Nuevamente vemos que la actitud de Pablo cambió. Ahora él está orando, hablando con Dios, quizá arrepintiéndose, pidiéndole dirección, diciéndole qué hacer, queriendo ahora enmendar su error. Si él era antes un perseguidor que no servía a Dios, ahora quiere realmente servirlo. Pero yo me imagino que cuando Ananías recibió esta orden, imagínense, él está en la visión, Dios le está hablando y probablemente él está así como postrado y Dios le está diciendo, Ananías, la calle Derecha, ve a la casa de Judas, y luego le dice, ahí vas a encontrar a Pablo, Saulo, y le vas a decir que tal y lo vas a sanar. Y a lo mejor este hombre, Ananías, lo que hizo fue, Señor, es una cuestión muy obvia, o sea, le dice, Señor, estamos hablando del mismo Saulo, de Tarso, el que persigue gente en Jerusalén, y que yo he escuchado que no nada más hace eso, sino que entra a las casas de los creyentes, los arrastra y los entrega a la cárcel, el mismo que estuvo durante la ejecución de Esteban y la aprobó. ¿Me estás diciendo que vaya con ese Pablo? Estamos hablando del mismo Saulo. Y pues por supuesto Dios, pues con paciencia, como Él es, con
amor como Él es y sabiduría que tiene para enseñarnos, le dice, versículo 15, el Señor le dijo, ve, o sea, no me cuestiones, ve, porque Él es mi instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los israelitas, porque yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. ¿Qué hizo Ananías entonces? Ananías fue y entró a la casa y ya íbamos a quedar poquito. Entonces, la misión es clara. Ve, no me estés cuestionando. Este hombre es un instrumento útil para mi reino y para lo que él antes destruía. Ahora él se va a edificar. Ahora va a tener la misión de construirlo o edificarlo. Así que Ananías recibe la respuesta. No es como decir, no te preocupes, sé que ha hecho mal, pero tranquilo, él también va a sufrir por mi nombre. Y pues a lo mejor eso a Ananías le cayó como un poco bien decir, bueno, pues al menos va a sufrir también por el nombre de Jesús. O sea, no se va a quedar esto así. Y se cumplió en la vida de Pablo. O sea, muchos creen que una de las principales intenciones por las que Lucas escribió el libro de Hechos es justamente para certificar y para demostrar que Pablo sí había sido realmente llamado por Dios. Porque a partir de ese capítulo 9, vamos a tener un paréntesis en el 10, pero a partir del 11, casi todo el libro de Hechos se va a dedicar absolutamente a la misión de Pablo. Y es curioso porque de ser un perseguidor, que empezamos a ver en los capítulos 6, finales del 6, 7 un poquito, 8, 7 y 8 más bien, ahora a partir del 11, él va a ser como el principal propulsor y el que está expandiendo el cristianismo. Y es por eso que este mensaje es tan esencial, porque la vida de Pablo es fundamental para entender todo el Nuevo Testamento, porque Pablo es uno de los escritores que más redactó en el Nuevo Testamento. Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, o sea, la mayoría de cartas a iglesias, incluido Tito, Filemón, también Timoteo, son cartas escritas de la pluma del apóstol Pablo. Así que este momento es importante porque hizo un cambio radical, no solo en su vida, sino en el futuro de la iglesia cristiana. Y por eso Dios lo escogió. Sin duda, Dios cuando nos llama y nos hace gente útil para su servicio, no es como que saque cosas que nosotros ni sabíamos que teníamos. Al contrario, Dios utiliza muchas características de nuestro carácter, habilidades, y todo eso Dios lo pone a su servicio. En el caso de Pablo, todo lo que él había aprendido durante años, sus idiomas, su especialización en el Antiguo Testamento, todo eso Dios lo va a utilizar para bien. Se cumplió lo que Dios le dijo aquí a Ananías: él va a sufrir por mi causa, le voy a enseñar cuánto tiene que padecer por mi nombre. Pablo estuvo cuando Esteban fue apedreado, pero en algún momento más adelante Pablo mismo va a ser apedreado, hasta que la gente lo dejó de apedrear porque pensó que lo había matado. Y luego lo sacaban arrastrando pensando que ya estaba muerto y revivió o estaba vivo. Dios, así que Pablo en primera persona experimentó lo que él hizo a Esteban, él también lo iba a experimentar. Pablo había arrastrado gente de fuera de sus casas. Más adelante vamos a ver en algunas ciudades en Grecia y en lo que hoy es Turquía, cómo Pablo fue arrastrado por la multitud igual. Y la palabra arrastrar implica como cuando arrastras a un cordero, o sea, que te arrastran por la calle. Pablo experimentó eso, fue azotado en muchas ocasiones, él juzgó a cristianos y él también sería juzgado por los judíos una y otra vez. Y finalmente Pablo perdería la cabeza por causa del nombre del Señor. Así que en definitiva se cumpliría lo que aquí se le decía a Ananías. Y Ananías entonces obedientemente va, 17 dice, Ananías fue y entró a la casa, porque era un judío respetable, por cierto, y después de poner las manos sobre Pablo, le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al instante cayeron de sus ojos como unas escamas, y se le recobró la vista. Se levantó y fue bautizado, tomó alimentos y cobró fuerzas. Y por varios días estuvo con los discípulos que estaban en Damasco. Muy bien, así que va, y la manera en que se refiere a él es de aceptación. O sea, Dios envió a Ananías para decirle a Pablo: ya eres parte de mi familia, ya has creído en mí, has visto mi gloria resucitada, crees en mí, crees en todo lo que han dicho estos que tú considerabas herejes, ahora es tu fe. Y entonces Ananías le dice: hermano Saulo, el Señor me ha enviado. Así que Saulo ahora ya no únicamente está listo para ver con sus ojos naturales, sino también con su corazón. Ahora puede correr detrás de Jesús. Por eso aquí el capítulo, el versículo 17, nos dice que
Ananías le dijo, para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Así que Pablo cree, es lleno del Espíritu Santo, y después dice que lo primero que hizo fue bautizarse, porque como hemos visto, o sea, el bautismo es una de esas marcas públicas, evidentes, donde la iglesia reconoce, donde tú reconoces que ahora eres parte de la familia de Dios y que vas a seguirlo y vas a dar ejemplo de él a donde vayas. Y yo creo que por eso Pablo tenía tanta fuerza en su argumento al decir, con Cristo fuimos sepultados y ahora tenemos nueva vida con él. O sea, porque Pablo realmente sí aborrecía a Saulo, ¿sí? Para él, abajo del agua se quedó Saulo y quien salió fue San Pablo. Y yo sé que nosotros no tenemos la costumbre de cambiarnos el nombre, aunque de hecho en la iglesia primitiva se cree que esa costumbre era muy común. Pues de hecho hasta los papas lo hacen actualmente. Recuerdan que te puedes llamar Rafael, pero cuando eres ya apóstol de la iglesia romana, te dicen escoge un nombre, ¿no? Y pues yo quiero ser Juan Pablo, vamos a poner, o lo que sea. Era una costumbre de hecho de la iglesia primitiva cambiarte el nombre porque era así que tú identificabas que, ok, mi antiguo yo está muerto y ahora soy una persona nueva. San Agustín tiene una historia muy interesante al respecto de esto, porque él antes de ser creyente tenía una vida muy liberal y libertina, ¿verdad? Y una de las historias que él cuenta respecto al cambio de su vida es de que en una ocasión en la ciudad una mujer lo encontró, una mujer de su vida antigua, ¿verdad? Y le dice, Agustín, soy yo. Y él le dijo, sí, pero yo ya no soy yo. Y siguió derecho y se fue. De modo que lo que está diciendo es, ok, sí, yo era antes Agustín, pero ahora soy un nuevo Agustín. No le estoy recomendando con esto que se cambie el nombre, pero nos muestra cómo Pablo realmente entendió perfectamente que yo morí y ahora estoy en una nueva vida. Y a veces siento que nos falta un poquito más eso, me incluyo en lo personal, más odiar mi antigua personalidad, más odiar mi yo pecador, porque en el fondo a veces lo seguimos amando, como que te sigue cayendo bien. O sea, sabes que esas actitudes como el orgullo, como sentir que no hay otro como tú, sabes que son equivocadas, pero en el fondo las atesoras todavía. Y Pablo no pensaba así. No seamos como los israelitas, ¿no? Que estaban en el desierto liderados por Moisés, viendo milagros a diestra, a la izquierda, donde sea. Y ellos decían, estaríamos mejor en Egipto, allá comíamos pescado y cebollas. Y aquí puro pan y pájaros que caen del cielo. O sea, no tengamos esa actitud porque ellos hacían eso exactamente. Pero aquí Pablo, en definitiva, para mí esta historia tiene mucho énfasis porque nos muestra cómo nosotros deberíamos ver nuestra nueva transformación, nuestra nueva vida. Para finalizar, me gustaría que me acompañara a Filipenses 3, que es un escrito de Pablo que yo creo va a resumir esta experiencia. Filipenses capítulo número 3. Filipenses 3, que por cierto fue una de esas cartas que Pablo después escribiría, ¿verdad? Filipenses capítulo 3, versículo 4. Okay. Dice, aunque yo mismo podría confiar también en la carne. Si alguien tiene otro motivo para confiar en la carne, yo mucho más. O sea, va a empezar a describir su antiguo yo, fíjense. Circuncidado a los 8 días de nacer, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, hebreo. ¿Qué más? En cuanto a la ley, fariseo, que es la secta, que era la secta más radical de apego al judaísmo. En cuanto al celo, yo era perseguidor de la iglesia. Y en cuanto a la justicia de la ley, era irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor, por el que lo he perdido todo y lo considero todo como basura a fin de ganar a Cristo. La experiencia que Pablo tuvo ahí en el camino a Damasco fue tal que todo lo que él tenía lo consideró como basura. Y yo de verdad los animaría hoy a hacer ese presupuesto mental, ese inventario mental de todo lo que usted y yo somos o representamos o tenemos y poder ponerlo en el lado donde está ese gran letrero que dice basura, ¿no? Como en el otro lado que un sillón bien padre que te encuentres que dice free, ¿no? O sea, a lo mejor está muy padre lo que tienes ahí, sientes que vale mucho la pena, pero ponlo ahí, ponle el letrerito, gratis, llévenselo, porque Pablo eso hizo. Todo lo que yo tenía lo tengo por basura, pero no porque me quede sin nada, sino porque ahora tengo el incomparable valor de conocer
a Cristo. Y Cristo es mi Señor. Más adelante en Pablo, en Colosenses 3, por ejemplo, Pablo dice, mi vida, o sea, hablando de nosotros, dice, su vida está escondida en Cristo y ustedes están escondidos en Dios. De modo que esta mentalidad de conversión nos va a hacer caminar, nos va a hacer seguir a Dios de una manera en la que jamás antes lo habíamos hecho, tal como Pablo experimentó. Así que los animo a hacer eso. Probablemente ustedes digan, pero mi conversión no fue como la de Pablo. Eso creemos, la verdad. Porque, interesante, Pablo no hizo una oración de fe. ¿Se dan cuenta? O sea, Pablo no fue como que alguien le predicó el evangelio y él dijo, como que sí me late. Y alguien le dijo, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Y él, no, estaría bien, ¿verdad? Y lo oró. O sea, no, la conversión de Pablo fue soberana totalmente de parte de Dios. Se le apareció en el camino y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y la respuesta de él fue, Señor, ¿qué quieres que haga? O sea, ¿qué hago? ¿Quién eres? ¿Qué hago? De modo que en nuestra vida puede parecer que, yo busqué a Dios, yo quise buscar a Dios. No es cierto. No es cierto, no es verdad. En Mateo 11 Jesús dijo que Él tiene toda la autoridad del Padre para revelar al Padre a quien Él se lo quiera revelar. Y así es como funciona la conversión. Dios llega a tu vida, como en la vida de Pablo, y alumbra. Más adelante Pablo lo diría, que Dios ilumina tu conocimiento y te hace ver la luz. Y eso es justamente lo que Dios hace cuando nos convierte a ti y a mí. Claro, es como que alguien encienda la luz del cuarto y entonces encuentras la salida. Pero si nadie lo hubiera encendido, jamás la hubieras encontrado. Dios enciende esa salida y por supuesto hay una voluntad de mi vida de querer cambiar, de querer seguirlo. Pero entonces en un sentido espiritual la conversión de cada uno de nosotros no es muy diferente a la conversión de Pablo. Dios alumbra, nos confronta con nuestro pecado y nos dice, haz lo que yo te diré que hagas. Y a través de esa fe, de esa entrega, nosotros podemos seguir a Dios y servirlo. ¿Qué historia tan diferente hubiera sido si Pablo hubiera dicho, no, o sea, serás Jesús, serás quien seas, me apareciste aquí, pero yo no te voy a seguir, o tú no eres mi Señor? ¿Qué hubiera pasado? Sin duda Dios hubiera encontrado, porque Él es soberano, la manera de expandir la fe cristiana. Pero si Pablo no se hubiera dejado usar por Dios, si él no hubiera tenido esta actitud también de reverencia hacia Dios, la historia sería muy distinta. De modo que para finalizar, mi llamado a ustedes y a mi vida misma es que nos rindamos del Señor ahora que tenemos oportunidad, ahora que podemos ver físicamente. No esperemos a que venga la necesidad, el problema, la circunstancia que nos agobie para decir, Señor, ya me rindo ante ti.